días y buenas tardes a las personas que nos acompañan desde el continente europeo. La Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos del COVID-19. Estamos muy honrados de contar con su presencia y de poder ofrecerles excelentes expositores que tenemos el orgullo de llamar de la casa. Antes de iniciar, quería recordarles que los expositores muy amablemente nos han abierto un periodo de preguntas al finalizar la charla. Esas preguntas se deben hacer única y exclusivamente en el espacio que tienen en la parte de abajo de su pantalla que dice preguntas y respuestas. Esto por una cuestión de orden. Les agradecemos que se lo sean por ahí. Las preguntas se pueden realizar desde el inicio y al final de la conferencia el expositor las estará respondiendo. Muchas gracias. El tema de hoy es Derecho Internacional y el COVID-19, un cambio de paradigma, reflexiones sobre Derecho Internacional Privado y Comercio Internacional, a cargo del profesor Francisco Gómez Fonseca, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tiene un diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado de la Universidad de Valencia, España. Es profesor asociado en la Universidad de Valencia en grado y en posgrado y fue profesor, y lo contamos todavía dentro de la casa, de la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Sin más, le doy la palabra a don Francisco Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días en Costa Rica, buenas tardes aquí en España. Vamos a hablar un poquito hoy de comercio internacional. La idea es un poco ver qué pasa o qué puede pasar con el comercio internacional en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Como sabemos, es una situación muy complicada, es una situación económica complicada, y esto hace que también, que todos los aspectos de la economía se vean afectados. Entonces, voy a tratar de dividir un poco esta charla en tres grandes temas. Vamos a ver si nos da tiempo para no cansarlos, pero la primera idea es hablar un poco sobre la contratación internacional mercantil, qué pasa con las cláusulas de fuerza mayor, por ejemplo, o las cláusulas sobre hardship, que es que son parte de las cláusulas que se incluyen en los contratos comerciales internacionales y que en el caso que estamos viviendo podríamos llegar a utilizar. Pero también hacer una reflexión sobre qué podemos hacer que sea distinto a lo que hemos hecho hasta ahora ante una situación que es distinta a todas las que hemos tenido hasta ahora, porque a pesar de que hemos tenido en algún momento alguna otra situación de pandemia o lo que sea, no es exactamente el mismo sistema de derecho internacional o de derecho comercial internacional que tenemos ahora. Entonces, la idea es una reflexión primero sobre la contratación internacional, hablar un poco sobre esto, luego hablar un poco sobre el cambio de paradigma o si debe haber un cambio de paradigma en el derecho internacional. Recuerden que vamos a hablar de derecho internacional privado, no vamos a hablar de derecho internacional público. El derecho internacional público será para otro momento, en todo caso. Aquí vamos a hablar de cuestiones privadas. Y que de todas formas están influidas, como vamos a ver, por algunas normas que son imperativas o tienen un carácter imperativo y que en algún momento se han considerado como normas de derecho público, pero que vamos a ver que no son necesariamente lo mismo. Y luego hablar un poco también sobre qué pasa, aunque sea una reflexión muy rápida, sobre qué pasa con la propiedad intelectual también, porque la propiedad intelectual en este momento es importante. Piensen ustedes en medicamentos, piensen ustedes en licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar y para ya no cansarlos más con la introducción, vamos a ver. De esta pandemia del COVID-19 se ha dicho muchísimas cosas. Entonces, por supuesto que nosotros nos vamos a centrar en las cuestiones legales, en los efectos legales que esta pandemia pueda tener en la contratación mercantil internacional, pero tenemos que hablar de que antes o después, más bien, de la Segunda Guerra Mundial, no encontramos una crisis
con estos efectos económicos. O sea, estos efectos económicos no tienen parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Es una pandemia con dimensiones globales, una pandemia sin precedentes, porque como les decía al principio, no tenemos un precedente igual a este, y los efectos en los contratos internacionales los vamos a encontrar dentro de años y años y años, porque a partir de esto vienen o nos encontramos a las puertas de décadas de litigación o de arbitrajes post-pandemia, digamos, que van a estar mayormente enfocados en dos conceptos. El primero, que es la fuerza mayor, que supongo que ustedes han oído hablar un poco de la fuerza mayor, pero vamos a hablar de eso. Y hardship, que es la excesiva onerosidad sobrevenida, que también es otra idea que está por allí y que en algunos momentos se confunde una cosa con la otra. Y en menor medida vamos a hablar un poco de la rebus sic stantibus, de la cláusula rebus sic stantibus. Pero la cláusula rebus sic stantibus en el comercio internacional no es tan utilizada, sino que se utiliza particularmente, bueno, aquí en España hay toda una discusión sobre el tema, pero en comercio internacional vamos a hablar siempre de la cláusula de fuerza mayor, o force majeure, como llaman en inglés a esta cláusula, y hardship, que es eso, la excesiva onerosidad sobrevenida. Pero vamos a ver. ¿Por qué vamos a hablar de estas cláusulas? Bueno, si tomamos en cuenta varias de las cosas que han pasado, por ejemplo, el portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos chino, el 10 de febrero, estableció o dijo que habían tomado medidas, ciertas medidas, el gobierno había tomado o implementado ciertas medidas para combatir el virus. Y que todas estas medidas que se han tomado para combatir el virus para el gobierno chino, en los contratos en China deben ser considerados como una situación de fuerza mayor. Entonces, ya empezamos a hablar sobre la fuerza mayor. A partir de aquí, entonces, China, hasta el 25 de marzo de este año de 2020, empezó a emitir certificados de fuerza mayor. Hay ciertos organismos chinos que no vamos a entrar a analizar, que son una suerte de Ministerio de Comercio Exterior chino o una suerte de asociación de comercio exterior china, y lo que ha hecho es emitir certificados de fuerza mayor. Y estos certificados de fuerza mayor, los números que tenemos hasta el 25 de marzo de 2020, eran 6.454 certificados de fuerza mayor, que cubren contratos por más o menos 89.4 millones de derechos, de dólares. Eso significa los 89.4 billones de dólares, famosos billones que sabemos que son millones de millones. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. ¿Ok? Y eso hasta el 25 de marzo. Lo importante de estos certificados, por ejemplo, es que internamente en China, cualquier contrato que se haya roto debido a las medidas que ha tomado el gobierno para luchar contra la pandemia, podrán utilizar esos certificados para decir, bueno, hay una situación de fuerza mayor y entonces tenemos este certificado que dice el gobierno que todas esas medidas son fuerza mayor y por tanto, si hay algún problema con el contrato, tenemos que considerarlo como fuerza mayor. Esto no necesariamente se acepta a nivel internacional. Puede servir como parte de prueba, pero no es necesariamente un certificado del gobierno chino, de cualquier gobierno en general, que diga que hay una situación de fuerza mayor, no implica necesariamente que en la litigación internacional vayamos a considerar que existe la fuerza mayor. Y ya vamos a ver por qué, o cuáles son los requisitos que con los que tiene que cumplir las cláusulas de fuerza mayor para ser consideradas fuerza mayor, o los eventos más bien que pueden ser considerados como fuerza mayor, cuáles son esos elementos que tienen que tener para que nosotros de verdad digamos en litigación internacional y en cuestión de incumplimiento contractual, etcétera, etcétera, si efectivamente estamos ante una situación de fuerza mayor. Eso en China. Pero también en Francia, por ejemplo, el 28 de febrero de 2020, el Ministerio Francés de Economía, uno de los comunicados del Ministerio Francés de Economía, establecía que la pandemia del COVID-19 deberá ser considerado un evento de fuerza mayor y las multas por retrasos en las entregas no serán aplicables en contratos de suministro público. Que ahí hay que hacer el matiz, que son contratos de suministro público. Pero como ven, incluso los gobiernos, y gobiernos poco sospechosos
de ser antiglobalización, como el gobierno francés, por ejemplo, porque de China podríamos hablar de varias cosas, pero en Francia, por ejemplo, que el Ministerio de Economía considere estos eventos como causas de fuerza mayor, es interesante. De nuevo, no, esos son para contratos dentro de Francia. Sin embargo, esos certificados o estas consideraciones podrían ser utilizadas por las partes en la litigación internacional como medio de prueba. Lo normal, obviamente, es considerar que una pandemia es una situación de fuerza mayor. Pero, y aquí es donde entramos en el derecho internacional privado, dependerá de la jurisdicción, es decir, ante los tribunales de qué país estemos nosotros litigando, y la tradición legal de ese país, si vamos a aplicar ambas cláusulas, por ejemplo, la de fuerza mayor y la de hardship, o vamos a utilizar ciertas doctrinas, como la doctrina de la frustración, por ejemplo, que se utiliza en el derecho común o en el common law. Entonces, vean que es interesante porque aquí ya empezamos a hablar de competencia judicial internacional y de ley aplicable. Competencia judicial internacional porque dependerá de cuál es el tribunal, ya sea arbitral o sea un tribunal nacional, el que determine o el que diga, o el que esté conociendo del asunto más bien, será el que determine precisamente si utilizamos la fuerza mayor, si utilizamos el hardship, si utilizamos la cláusula sic stantibus, y varias cosas, varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta, porque la jurisdicción obviamente no es lo mismo litigar en Costa Rica, por ejemplo, en donde sabemos, la mayoría de las veces, que los tribunales costarricenses van a considerarse generalmente o casi siempre competentes para conocer del asunto por una cuestión de competencia exorbitante que tenemos en nuestras normas de derecho internacional privado, y que además la ley aplicable será la costarricense en la mayoría de los casos, siempre que un contrato esté relacionado con Costa Rica. Que esa es otra discusión que podríamos tener en algún otro momento, pero que no entra dentro de esta pandemia. Pero no es lo mismo litigar en Costa Rica que litigar en Estados Unidos, ante los tribunales estadounidenses, o ante los tribunales ingleses, o los franceses, o los alemanes incluso. Entonces, todas estas cosas son importantes y hay que tomarlas en cuenta, porque no necesariamente vamos a tener la misma consideración de las cláusulas o de los elementos en todas estas jurisdicciones. Podemos tener, bueno, hay varias cuestiones que podemos tomar en cuenta como fuerza mayor. Por ejemplo, dentro de la doctrina establecida se ha dicho que la devaluación sustancial de la moneda del contrato puede ser considerada una causa de fuerza mayor, por ejemplo, porque nos dice, bueno, claro, si yo estoy pagando en pesos argentinos después del corralito, por ejemplo, hace 20 años, cuando el peso argentino dejó de valer dinero, pues entonces ahí hay una fuerza mayor que no tiene que ver con una de las partes y que puede causar algún incumplimiento. O la inestabilidad de política, guerra civil, catástrofes naturales que impidan seguir una construcción de infraestructura, por ejemplo. Yo estoy haciendo desde una empresa, estoy haciendo una carretera, y de repente en ese país donde yo estoy construyendo empieza una guerra civil. Y entonces eso hace que yo no pueda seguir construyendo la carretera, por la que me han pagado el gobierno para construir. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, también hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones. A partir de aquí, sabemos que, bueno, tenemos que ver si existe la fuerza mayor, qué se considera la fuerza mayor, pero primero, antes de esto, vamos a hablar de dos principios clásicos del derecho romano. El primero, que es el pacta sunt servanda, que es que el contrato nace para ser cumplido, versus precisamente estas cláusulas de hardship, de fuerza mayor, o la rebus sic stantibus, que, como saben, como les dije, bueno, son principios clásicos del derecho romano. El pacta sunt servanda es precisamente la base de la contratación en general, no solo la contratación internacional, sino la contratación en general. La idea detrás de este principio de pacta sunt servanda es que el contrato es una promesa que debe ser cumplida. Y está obviamente íntimamente relacionada con la autonomía de la voluntad, que esto es muy importante. Recuerden que en derecho privado lo importante es la autonomía de la voluntad, a diferencia del derecho público, en donde tenemos el principio de legalidad, en donde las leyes son las que dictan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En cambio, en el derecho privado, recordemos que lo que tenemos es la autonomía de la voluntad, es decir, las partes son las que establecen alrededor de ciertas normas
un contrato y cuáles son las obligaciones que va a tener ese contrato. Y dentro de eso está la redacción del contrato, que es muy importante, como vamos a ver, y las cláusulas de fuerza mayor, rebus sic stantibus o la de hardship. ¿Vale? Entonces, muchas o la mayoría de las legislaciones a nivel mundial se basan en este principio, especialmente, y a pesar de que, y esto es interesante porque es un principio del derecho romano, pero especialmente las legislaciones del common law, del derecho común, es decir, las anglosajonas, se basan en este principio. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en un tribunal inglés, es muy difícil en la práctica demostrar o lograr que un contrato se resuelva o lograr que el incumplimiento de un contrato sea visto como fuerza mayor o que se perdone, digamos, ese incumplimiento contractual por alguna razón. El principio de pacta sunt servanda en el contrato, en el derecho del common law, está muy establecido y es el pilar principal. Entonces, si bien nosotros, por ejemplo, aquí en España y en Europa en general, en la tradición continental del derecho, si hay una cláusula que se considera abusiva, esa cláusula puede ser revocada o puede ser eliminada del contrato. En derecho anglosajón, la mayoría de las veces eso no es posible. Existirán algunas cláusulas abusivas y se habrán considerado como cláusulas abusivas, pero es muy difícil porque el umbral que se pone de prueba para demostrar que efectivamente hay abuso en la relación es muy alto. Y entonces, a diferencia de lo que pasa en el derecho, por ejemplo, español, en el derecho inglés, vamos a encontrar que el principal o la principal idea es precisamente el pacta sunt servanda. El principio que rige las relaciones contractuales en Inglaterra es el pacta sunt servanda. Es un principio de derecho romano, pero utilizado en el derecho. Y por eso es que siempre se ha considerado, por ejemplo, que las circunstancias sobrevenidas, que estas circunstancias que vienen de repente y que no podemos prever en principio, serán mejor manejadas por las partes siempre que estas las hayan tenido en cuenta a la hora de redactar los contratos. ¿Vale? La idea de contratar es prever, por ejemplo, es prever. Estamos previendo una situación y son las partes las que lo han hecho. Mejor que si son los jueces, por ejemplo, o los tribunales los que tienen que resolver estos conflictos que puedan surgir a partir de un incumplimiento por cualquiera de estos casos que hemos discutido o que hemos hablado. Hay un caso paradigmático que demuestra precisamente porque el pacta sunt servanda, la importancia del pacta sunt servanda en el common law, que es, por ejemplo, que se llama el Paradigm versus Jane, que es a mediados del siglo XVIII. Ojo, que es un caso ya bastante viejo. Recuerde que el common law se basa en precedentes y este es muy importante dentro de la idea del pacta sunt servanda. Y lo que dice es, lo que pasó en este caso del Paradigm versus Jane, es que el arrendatario se negaba a pagar el arrendamiento de tierras, alegando que no tenía la pacífica posesión de esas tierras porque había sido expulsado por los enemigos del rey. En una de esas guerras internas en Inglaterra, había una persona que estaba arrendando unas tierras y había dejado de pagar el arriendo porque no las estaba utilizando. Y eso fue lo que alegó esa persona precisamente frente al juez. Y el tribunal británico lo que dijo fue que eso no era excusa para vulnerar un contrato. O sea, que el hecho de que no estuviera utilizando las tierras y que se le hubieran quitado a los enemigos del rey por la fuerza, no era una excusa para vulnerar el contrato, y que el arrendatario tenía que pagar las rentas a las que contractualmente se había comprometido, pese al contexto de la guerra civil. Para que ustedes vean la importancia de este principio de pacta sunt servanda en el derecho anglosajón y en el common law, precisamente. Esta resolución lo que hacía entonces era reafirmar el carácter sagrado de los contratos y el total acatamiento y la fidelidad de por lo pactado entre las partes.
eso se ha superado un poco, pero no crean que tampoco estamos hablando de una sentencia del siglo XVIII, pero a pesar de que ahora esto es un contexto de guerra civil, ya no se consideraría, como en esta ocasión, primero el contrato y después la guerra civil. Sin embargo, sigue teniendo un umbral muy alto en la litigación internacional, en el common law, para que nosotros podamos probar que efectivamente existe una causa sobrevenida que no habíamos podido prever y que por tanto tenemos derecho a incumplir. En cuanto, bueno, a partir de aquí, entonces ya sabiendo que tenemos este principio, el pacta sunt servanda, vamos entonces a empezar a hablar de las cláusulas de fuerza mayor y vamos a hablar de algo que se llama la distribución de los riesgos contractuales. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que han pactado las partes en el contrato. Lo importante aquí es entonces saber que, por supuesto, las partes son las que tienen que pactar estas cláusulas en el contrato. Vamos a hablar también de qué pasa cuando las partes no han previsto estas cuestiones y entonces no encontramos una cláusula dentro del contrato que hable sobre fuerza mayor, pero, y vamos a ver un poco de, muy por encima, por supuesto, no vamos a entrar específicamente a todo, pero vamos a hablar un poco de distintas formas de resolver estos casos, por ejemplo, en el derecho inglés, en el derecho alemán, e incluso a nivel internacional con distintos convenios internacionales o distintos principios internacionales sobre contratación que son muy importantes. Entonces, en cuanto a las cláusulas de fuerza mayor, la mayoría de los contratos comerciales contienen algún tipo de cláusula de fuerza mayor. Y tienen una cláusula de fuerza mayor precisamente para lidiar con los eventos ocurridos con posterioridad a la conclusión de un contrato. O sea, cosas que puedan pasar después de yo haber firmado un contrato, pero que se encuentran fuera del control razonable de las partes. Y esto es importante porque la razonabilidad va a ser sumamente importante en la determinación de la fuerza mayor. Es razonable, y ya lo vamos a ver más adelante, pero es razonable, por ejemplo, prever, o habría sido razonable prever esta pandemia del COVID-19, debió haberse incluido en los contratos. Ya vamos a ver qué pasa con esto, pero bueno, esta es la idea de las cláusulas de fuerza. ¿Por qué? Porque el efecto de estos eventos va a afectar a la responsabilidad de una de las partes o de ambas partes de un contrato para cumplir con las obligaciones pactadas. Ya sea porque el cumplimiento se torna más oneroso, más difícil o del todo imposible. O sea, no puedo cumplir con la obligación o la obligación resulta tan onerosa, tan cara para mí que no puedo seguir con el contrato. ¿Okay? Una cláusula de fuerza mayor tiene que estipular cómo la ocurrencia de un evento de este tipo va a afectar el contrato. La idea es esta, o sea, si vamos a redactar una cláusula de fuerza mayor, la idea es que la cláusula de fuerza mayor tiene que decirnos cuáles son los efectos que pueda tener este evento y que estamos previendo nosotros en el contrato. Y así tener remedios, o qué es lo que va a pasar si nos encontramos ante una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, permitir a las partes suspender el cumplimiento del contrato y requerir al mismo tiempo el ajuste de los costes o la renegociación de los elementos del contrato. Todas estas cosas las pueden hacer las partes. También se puede buscar alguna forma de terminar el contrato o de buscar la terminación del contrato por el incumplimiento, cuando este incumplimiento es causado por un evento como la pandemia, por ejemplo, o incluso mediante la resolución del contrato. Simple y sencillamente no me interesa seguir con el contrato o el contrato se torna imposible y entonces la idea es, en lugar de esperar a que pase el evento, lo que hacemos es resolver el contrato inmediatamente. Los efectos precisos de invocar una cláusula de fuerza mayor pueden depender de la duración del evento que causa la aplicación, porque puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos, en este caso, en la pandemia del COVID-19, nosotros en este momento no sabemos exactamente, y lo vamos a ver más adelante qué puede pasar con las conclusiones, pero no podemos determinar cuánto va a durar este evento de fuerza mayor.
no necesariamente, porque incluso países que parecía que habían salido ya del problema, como Corea del Sur o incluso ahora Alemania, han tenido una recaída y entonces vuelven atrás en la determinación del cierre de industrias y otras cosas que van a afectar necesariamente a los contratos. Entonces, esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, la ejecución del contrato puede meramente suspenderse, pero su duración, si la duración no puede determinarse, el contrato sí que puede ser resuelto. Tenemos que tomar en cuenta que hay una cláusula de fuerza mayor, que es un formulario, digamos, una fórmula que nos da la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, que está en París, que emite precisamente una cláusula de fuerza mayor en marzo de 2020, que es una actualización de la cláusula de fuerza mayor que existía en 2003. O sea, vean que de 2003 a 2020 no se había cambiado, y con esta pandemia, ahora, en marzo de 2020, la Cámara de Comercio Internacional ha establecido o ha renovado, digamos, actualizado la cláusula de fuerza mayor que ellos recomiendan incluir en el contrato. Y esta cláusula de la Cámara de Comercio Internacional define un evento de fuerza mayor como la aparición de un evento o circunstancia que previene o impide a una parte cumplir con una o más obligaciones bajo el contrato. También nos determina ciertas cosas, porque dice que el impedimento de cumplir con una o más de las obligaciones bajo el contrato debe haber sido, uno, más allá del control razonable de la parte que pretende invocar la cláusula; dos, de naturaleza tal que no pudo haberse previsto razonablemente en el momento de la conclusión del contrato; y tres, con efectos que razonablemente no hubieran podido evitarse o superarse por la parte afectada. Y esto es importante. Ya empezamos a hablar de la razonabilidad de la previsión de un evento de esta magnitud. Los dos primeros aspectos se satisfacen si uno de los eventos especificados en ese tercer párrafo ha ocurrido. Y efectivamente, sabemos que las cláusulas de fuerza mayor frecuentemente establecen en detalle el tipo de eventos que van a provocar su aplicación y que van a estar generalmente basados en ocurrencias previas que han tenido un impacto significativo en la ejecución de los contratos. Las cláusulas de fuerza mayor, por ejemplo, tenemos cláusulas de fuerza mayor que incluyen terremotos. ¿Por qué? Porque ha habido terremotos y porque sabemos cuáles son los efectos de esos terremotos o cuáles pueden ser esos efectos de esos terremotos. O los accidentes nucleares, por ejemplo, como de hace unos años en Japón. Como ya hemos tenido un accidente nuclear de ese tipo, entonces podemos prever cuáles son los efectos que pueda tener y podemos incluirlos dentro de las cláusulas de fuerza mayor. Recuerden que el derecho siempre va un paso atrás de la realidad. Y en este caso no es distinto. Pero claro, si no sabemos, como en este caso del COVID, no hemos tenido una situación como esta, no podemos saber o no podemos tener una cláusula que incluya estas cuestiones. A partir de ahora sí, pero también habrá que ver cuáles son los efectos que va a tener, y a partir de allí vamos a poder entonces determinar cuáles son, cómo redactar esa cláusula de forma tal que se incluya un evento como este. Algunos eventos relevantes pueden incluir alteraciones políticas o sociales, guerras, cierre de fronteras, cierre de rutas claves de transporte, huelgas, disturbios, alteraciones legales también. Vean que estamos hablando de alteraciones políticas y sociales, alteraciones legales, porque puede haber cambios sustanciales en el contexto legal de la transacción. Por ejemplo, un cambio de constitución política que haga que pase un país del capitalismo al socialismo, por ejemplo, o al comunismo, para poner un ejemplo que no sucede, pero que bueno, que puede ser claro. O incluso eventos naturales, inundaciones, terremotos, etc. Entonces, la fuerza mayor, recuerden que va a cubrir varias cuestiones, no solo los eventos naturales que definitivamente no pueden ser previstos. O sea, nosotros no podemos prever, por ejemplo, un terremoto. Por mucho que se pueda saber que en Costa Rica, por ejemplo, tiembla mucho, no sabemos específicamente cuándo va a haber un terremoto que haga que tengamos una emergencia nacional, espero que no, pero que entonces, y que tenga efectos en este tipo de cuestiones. ¿Ok?
En el caso de la epidemia del COVID-19, una cláusula de fuerza mayor que mencione expresamente las pandemias sería aplicable y la podríamos invocar debido a esta pandemia del COVID-19, por supuesto. Si el contrato, sin embargo, no menciona una pandemia específicamente, podría ser posible, para alguna de las partes, invocar algún otro evento mencionado en la cláusula. No necesariamente tiene que decir que es una pandemia, específicamente, sino que puede decir alguna otra cosa. La cláusula de fuerza mayor de 2020, perdón, de 2000, sí, de 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, que va a ser la utilizada en la mayoría de los contratos internacionales, perdón, la de 2003 del contrato de la Cámara de Comercio Internacional, que es hasta ahora la que se utiliza más, porque la de 2020 es apenas de marzo, entonces todos los contratos que haya antes que utilicen esa cláusula van a utilizar la cláusula de 2003, incluye epidemias entre los factores que se consideran constitutivos de un evento de fuerza mayor, pero no incluye pandemia. Epidemia, no pandemia. Pero claro, dado que una pandemia es una epidemia de proporciones globales, la cláusula podrá igualmente invocarse. No es que al llegar donde un juez decir que hay una epidemia, el juez sería muy extraño que el juez dijera, no, es que no es una epidemia, es una pandemia. Porque la base fáctica es exactamente la misma. Sin embargo, dado que una pandemia es una sabemos que la pandemia es una epidemia de proporciones globales, pero alternativamente hay otros hechos, por ejemplo, como la prolongada interrupción del transporte, que también puede ser considerada como una razón de fuerza mayor para poder activar la cláusula, o si los bienes a suministrar mediante el contrato dependen del transporte aéreo y los aeropuertos están cerrados debido a la pandemia, ¿qué hacemos con esto? ¿Podríamos aplicar la cláusula? En principio, sí. Bajo esta premisa podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, a pesar de que la cláusula, por ejemplo, no menciona la pandemia, pero si dice prolongada interrupción del transporte y tenemos los aeropuertos cerrados y nuestros productos tienen que viajar por vía aérea, entonces hay una causa de fuerza mayor. Algunas cláusulas también contienen un término general, digamos que un comodín, sobre las líneas de cualquier otro evento fuera del control de las partes o algo similar. Lo que debería cubrir precisamente la pandemia del COVID-19. A partir de aquí, en litigación internacional, sabiendo que ya tenemos una cláusula dentro del contrato, tenemos una cláusula o no tenemos una cláusula. Pero lo que tenemos que saber es que hay una causa de fuerza mayor. Y resulta a partir de aquí entonces esencial establecer una relación causal entre el hecho desencadenante y la posibilidad de la parte para cumplir el contrato pactado. O sea, nosotros tenemos que establecer en el litigio que es precisamente esa pandemia la que hace que yo no pueda cumplir con el contrato y que hay un nexo causal. Esta es la causa, este es el efecto. Mi incumplimiento es efecto de esta causa. El hecho de que un evento incluido en el listado de la cláusula de fuerza mayor haya ocurrido en litigación internacional y específicamente cuando estamos en jurisdicciones, por ejemplo, del common law, no todas, pero algunas, la mayoría del common law, e incluso si hablamos de Alemania o incluso en España, el hecho de que el evento listado en la cláusula de fuerza mayor haya ocurrido no es suficiente a menos que se demuestre el impacto en la capacidad de las partes para cumplir. Es necesario demostrar que la razón de la imposibilidad del cumplimiento de cumplimiento es precisamente el evento desencadenante. Por lo que si dicho evento es una pandemia, como en este caso, entonces la razón por la que la parte se ve en la imposibilidad de cumplir lo pactado debe necesariamente estar relacionada con la pandemia. Entonces yo no puedo cumplir con mi parte del contrato, con mis obligaciones en el contrato, por la pandemia. Y tiene que haber una relación directa. Por ejemplo, las normas de distanciamiento social y las restricciones sobre las actividades no esenciales pueden hacer imposible el cumplimiento del contrato durante el periodo de tiempo en que dichas restricciones estén en pie. Por otro lado, el hecho de que el precio de los bienes o componentes requeridos para el cumplimiento haya cambiado puede no ser considerado como un motivo suficiente. Si a mí no me dejan abrir mi fábrica pequeña porque no es un servicio esencial y hay normas de distanciamiento social que hay que cumplir, hay un evento de fuerza mayor. Y se puede hacer, o sea, estas medidas pueden hacer imposible el cumplimiento del contrato durante el periodo
de tiempo en que dichas restricciones se mantengan en pie. Entonces ahí también entrará la consideración si después de pasado ese tiempo a mí me interesa seguir con el contrato o no me interesa seguir con el contrato. El hecho de que, lo que les decía, el hecho de que el precio de los bienes o componentes requeridos para el cumplimiento haya cambiado, no necesariamente se considera un motivo suficiente. El hecho de que yo tenga que pagar más para producir los productos no significa que yo tenga derecho a incumplir. Y ahí es donde empezamos con la consideración del rebus sic stantibus, de la onerosidad, de la excesiva onerosidad sobrevenida, o del hardship, que es muy, muy importante. La cláusula del hardship es la que nos va a hablar sobre esto. Por último, en temas en esta consideración de la fuerza mayor, la parte que invoca la aplicación de la cláusula de fuerza mayor va a tener que demostrar frente al juez que no existen alternativas razonables a la aplicación de esta cláusula para evitar las consecuencias del evento desencadenante, para evitar las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia, o al menos para mitigar sus efectos. Por ejemplo, si es posible encontrar productos o componentes mediante un proveedor distinto. Si yo puedo conseguir los productos o los componentes para mis productos con otro proveedor, eso no significa entonces que yo tenga imposibilidad de cumplir con el contrato, por mucho que haya una pandemia en curso. Entonces, como les digo, vean que lo importante es no solo que exista un evento que sea considerado evento de fuerza mayor, pero también demostrar que efectivamente mi incumplimiento tiene que ver directamente con con este evento, precisamente. Si resulta posible invocar la cláusula de fuerza mayor con éxito, o sea, si podemos hacerlo, entonces las consecuencias precisas de la aplicación van a depender del resultado que la propia cláusula determine. Porque la cláusula puede suspender meramente el cumplimiento sin que las partes incurran en responsabilidad por incumplimiento, puede exonerar una parte de cualquier responsabilidad por el incumplimiento o puede decir que se resuelve el contrato. Y, por ejemplo, tanto la versión de 2003 como la de 2020, en la cláusula de la Cámara de Comercio Internacional, limitan los amparos disponibles para el cumplimiento y la responsabilidad por incumplimiento a la duración del impedimento. Es decir, si el amparo, la consideración de que no hay incumplimiento, únicamente se dará durante la duración del evento que estamos hablando. O sea, en el momento que se termine, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, a partir de ahí ya no podríamos invocar la cláusula de fuerza. ¿Okay? Entonces, como ven, es interesante porque al final todas estas cláusulas de fuerza mayor y todas estas cuestiones son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de redactar contratos internacionales. Es muy importante, sobre todo porque ahora podemos ver que seguramente vamos a seguir teniendo en el futuro eventos de estas magnitudes y entonces podríamos prever ya qué es lo que puede pasar. Hay ciertas normas legales que debemos aplicar para los casos de eventos impredecibles posteriores a la formación del contrato. Si nosotros no tenemos una cláusula de fuerza mayor o la cláusula está redactada de tal forma que no incluye el impacto de la pandemia, por ejemplo, las partes pueden invocar las normas legales de la ley aplicable al contrato para lidiar con esta situación. Y esto es importante. Recuerden que en los contratos internacionales es muy importante determinar cuál va a ser la norma, la ley que se va a aplicar al contrato. Es decir, yo tengo que tener precisamente, o tengo que determinar muy claramente si voy a aplicar la normativa costarricense al contrato o si voy a aplicar, por ejemplo, la normativa inglesa al contrato. Porque dependiendo de los remedios que cada una de estas legislaciones establezca, vamos a tener la posibilidad de hablar de fuerza mayor, de que si nuestro incumplimiento sea aceptado o no. Y eso dependerá, obviamente, como les digo, de la legislación aplicable. Por eso es importante siempre tener claro que nosotros en un contrato internacional, una de las cosas, o parte de las cosas que tenemos que tener siempre es la consideración o la redacción de una cláusula que establezca cuál es la competencia judicial internacional, es decir, cuáles van a ser los tribunales
sean tribunales arbitrales o sean tribunales judiciales de un país, donde vamos a litigar por si hay algún problema de contrato. Pero además, ¿cuál es la ley aplicable? Porque el hecho de litigar en Costa Rica no significa necesariamente que la ley aplicable sea la costarricense, especialmente si las partes han pactado la aplicación de una norma distinta. Y entonces esto es muy importante. Hay que tomar en cuenta también que la mera dificultad financiera de una de las partes no resulta suficiente para la aplicación de ciertas doctrinas. Si estamos hablando de la normativa inglesa, hay una doctrina que es muy interesante, que es la doctrina de la frustración del contrato, que establece que, bueno, circunstancias muy limitadas, cuando un evento ocurre posteriormente a la conclusión del contrato y hace que ese contrato sea imposible de cumplir. Pero, por ejemplo, la mera dificultad financiera de las partes no es suficiente para la aplicación de esto. Cuando la doctrina de la frustración del contrato opera, el efecto es que el contrato se resuelve de pleno derecho, y esto es importante. Porque el umbral, entonces, para la aplicación de la doctrina de la frustración es muy alto, y no se va a alcanzar si una de las partes ha asumido el riesgo del evento en marcha o sus consecuencias en el contrato. ¿Por qué es importante saber cuáles son los umbrales de aplicación de las distintas cláusulas? Porque dependiendo de cuál es la normativa que nosotros estemos aplicando y dependiendo de la jurisdicción en que nos encontremos, recuerden que la ley aplicable incluye no solo la normativa escrita, que en el caso del common law no existe necesariamente, sino también la interpretación que los tribunales de esa ley aplicable han hecho de todas esas normas. Y en el common law específicamente, lo que utilizamos son antecedentes casuísticos. Y entonces eso implica que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son los umbrales que han determinado la jurisprudencia o los tribunales, en el caso del common law, por ejemplo, el case law, para estos eventos y para saber más o menos si nosotros efectivamente podemos invocar fuerza mayor o podemos invocar esta doctrina de la frustración. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el caso Davis Contractors Limited contra Farham UDC. Lord Ratcliffe, que es uno de los de la Cámara de Lores, dio una definición de frustration, de la teoría de la frustración, que todavía hoy sigue siendo citada por la House of Lords, que dice, existe frustración o frustration cuando el derecho reconoce que no habiendo cumplido, o no habiendo incumplimiento, perdón, de ninguna de las partes, una obligación contractual deviene de imposible cumplimiento a causa de que las circunstancias en que dicho cumplimiento está previsto, la convertiría en algo radicalmente diferente del compromiso asumido por el contrato. No es esto lo que prometía hacer. No aequim foedera beni. Es un principio del derecho romano y es precisamente eso. Yo no prometí hacer esto y por tanto, como las circunstancias del contrato han cambiado, este no es el contrato que nosotros teníamos en mente. Por tanto, el contrato tiene que resolverse de pleno derecho. Y esto es muy interesante, porque si nosotros nos vamos al Código Civil alemán, el BGB, el artículo 313, lidia con las consecuencias de un cambio significativo de las circunstancias que forman la base del contrato. Y lo que toman en cuenta es que si las partes no hubieran contratado del todo o hubieran contratado de forma distinta de haber previsto ese cambio, entonces la modificación del contrato puede invocarse. Y aquí hay que tomar en cuenta la distribución de los riesgos contractuales, si se ha hecho o no se ha hecho, si existe una cláusula o no existe una cláusula. Si no resulta posible modificar el contrato o si la modificación no puede ser impuesta razonablemente sobre la parte afectada, entonces esa parte, por ejemplo, puede retirarse del contrato. En Francia, en cambio, el artículo 1218 del Código Civil francés tiene una norma imperativa para los eventos de fuerza mayor que se encuentren fuera del control de las partes y que eran imposibles o impredecibles al momento de pactar el contrato. La idea entonces, y porque ya me pasé incluso de la hora de los 40 minutos que me habían dado y para no extender mucho y poder hablar de los otros temas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que varias cosas. La fuerza mayor es importante, la cláusula de hardship estará, que es la excesiva onerosidad sobrevenida, son importantes también. Es importante siempre tener en cuenta, para efectos de litigación internacional, todas estas cláusulas. Hay modelos que podemos utilizar en la Cámara de Comercio Internacional. Tenemos también otros convenios internacionales que no voy a hablar precisamente para no hacer
para no seguir con esto, como el Convenio de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, que tiene otra visión completamente distinta, o los principios UNIDROIT de contratación mercantil internacional, que son importantes porque al final son cláusulas que son muy utilizadas a nivel mundial en grandes contratos mercantiles y que, dependiendo también de la jurisdicción y de los jueces que vayan a resolver sobre el asunto, se van a aplicar de una forma u otra. En la litigación internacional es muy interesante, sobre todo ver precisamente cuáles son los criterios que se toman en cuenta para determinar si efectivamente un evento de fuerza mayor ha causado problemas o no ha causado problemas, o si los problemas que han surgido en ese contrato están ligados efectivamente al evento de fuerza mayor. Entonces, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que nosotros tenemos que probar que el incumplimiento o el problema que surge en ese contrato mercantil internacional está ligado efectivamente al evento, que en este caso sería la pandemia del COVID, y que entonces puede hacer imposible el cumplimiento. En el contexto específico de la pandemia del COVID tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Primero, que la pandemia, recuerden que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, aun cuando los efectos de la expansión del virus ya los teníamos desde bastante antes. Entonces, en relación con muchos de los contratos concluidos desde la mitad hasta el final de febrero, por ejemplo, en adelante, seguramente será muy difícil invocar que el evento o el impedimento ocurrió después de que estos contratos fueran concluidos. Dicho esto, podríamos argumentar que las estrictas normas de distanciamiento social y las crecientes restricciones de la actividad comercial pueden tratarse como eventos o impedimentos separados a la pandemia, derivados de la pandemia, pero son eventos separados. ¿Ok? Pero claro, si nosotros tenemos efectos, ya hemos sentido los efectos antes y hacemos un contrato, hicimos un contrato en febrero, por ejemplo, ya sabíamos que había una epidemia. Y entonces alegar que desconocíamos o que no podíamos prever la existencia de esa epidemia será complicado. Entonces tendremos que buscar alguna otra argumentación. Podríamos argumentar precisamente que las normas de distanciamiento social y las restricciones de la actividad comercial son eventos o impedimentos separados. También tenemos que tener en cuenta si la cuestión de si la pandemia y sus consecuencias eran predecibles, o razonablemente predecibles en este caso. Y este va a ser una de las cuestiones que van a determinar, que los jueces van a tener que tener más en cuenta a la hora de determinar si efectivamente hay incumplimiento contractual o no. La claridad en cuanto a si el requerimiento es que fuese predecible o razonablemente predecible va a ser crucial. Porque si yo busco como parte invocar la frustración o la fuerza mayor o el hardship, lo voy a hacer más claramente si logro demostrar que el evento era impredecible y no que era razonablemente predecible. Por supuesto. Si un evento resulta razonablemente predecible, argumentar exitosamente que no era predecible implica superar un umbral probatorio muy elevado. Lograr yo convencer a un juez en este momento que un contrato que ha sido firmado, por ejemplo, a finales de febrero, está afectado por los efectos de la pandemia, porque esta pandemia no era efectivamente, no era predecible, es muy complicado y tendría que ser muy buen abogado una persona para poder lograr esto. Y por supuesto, si un evento resulta razonablemente predecible, el argumentarlo tendrá que tener en cuenta que el umbral de pruebas va a ser muy alto. Y también va a resultar esencial determinar de forma precisa aquello que debió ser razonablemente previsto. ¿Qué es lo que teníamos que prever razonablemente? ¿Será suficiente saber que existía una posibilidad de existencia de una pandemia que podía resultar seriamente disruptiva? ¿Eso es razonable? ¿O será necesario que una pandemia causada por un tipo nuevo de coronavirus que se expande por el mundo rápidamente era razonablemente previsible? Vean que son cosas distintas. No es lo mismo probar suficientemente que existía una posibilidad de existencia de una pandemia que podía resultar seriamente disruptiva, que probar que esta pandemia se expande en el mundo rápidamente y era considerada previsible.
En relación con cualquier contrato concluido antes de diciembre de 2019, la pandemia del COVID-19 ciertamente no era previsible. Entonces estos contratos tendrán poco problema antes de diciembre de 2019. Pero es menos obvio que la posibilidad de una pandemia no fuera previsible en general. Porque hace 11 años nada más tuvimos la pandemia de la fiebre porcina, luego hemos tenido brotes de SARS y de MERS y varias cosas. Entonces se sabe que podía haber una pandemia. Lo que no sabíamos específicamente era que era esta pandemia la que iba a venir. Entonces la del COVID-19 específicamente, para contratos antes de diciembre de 2019, no tendrá ningún problema. Pero después de esto sí que podría ser un problema, por ejemplo. La pregunta entonces, cualquier tipo de pandemia era no solo previsible, sino razonablemente previsible por las partes durante el periodo contractual. Esa es otra pregunta que vamos a tener que hacernos en la litigación internacional. Y el punto, o la pregunta deberá ser, el punto aquí más bien es que la cuestión de si el impedimento era previsible va a depender del grado de precisión que se requiera para identificar ese evento del impedimento. Entonces, dependiendo de los estándares que tenga cada uno de los jueces o de los tribunales, vamos a tener un resultado u otro. Y la tercera pregunta, que es si el riesgo de disrupción como resultado de una pandemia es asumido por alguna de las partes bajo los términos del contrato. Porque si una de las partes asume los riesgos de una pandemia, entonces esa parte no podrá alegar ninguna cláusula de fuerza mayor, de hardship o de cualquier otro tipo. Ni siquiera la teoría de la frustración. Porque dentro del contrato ya esa parte ha aceptado que existe una posibilidad de un evento de fuerza mayor y que los riesgos, que esa parte correrá con los riesgos que puedan existir si eso pasa. Yo creo que, bueno, para terminar, creo que dentro de lo que quería decirles un poco es que resulta necesario que tengamos un enfoque distinto para la pandemia. Son circunstancias novedosas y como son circunstancias novedosas, a pesar de que la reacción instintiva de los abogados es la de rebuscar en nuestras cajas de herramientas legales de todo lo que nos han enseñado para ver cuáles de esas herramientas podemos aplicar en estos casos, creo que en este caso, como tenemos un problema que la verdad es que no hemos lidiado con él anteriormente, estas herramientas no necesariamente son suficientes. Y nos da una posibilidad para pensar fuera de esa caja de herramientas que tenemos y buscar otras soluciones. Con esta exposición que les acabo de hacer, cuando los contratos son considerados de manera individual, la dependencia sobre las cláusulas bien redactadas de fuerza mayor y de reglas de fondo de la ley aplicable para los eventos imprevistos son de suma importancia. Entonces, debemos prever las cuestiones, lograr redactar los contratos de la mejor forma posible, pero tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber alguna cuestión que no podamos prever, como esto del COVID-19. Y los efectos de la pandemia son tales que el número de contratos afectados va a ser gigantesco. Como les digo, estamos en las puertas de años, si no décadas, de litigación por contratos que han sido incumplidos por esta pandemia. Y esto va a ser muy interesante. No lo sabemos todavía porque no estamos en esa tesitura. O sea, es una cuestión todavía un poco de lucubración y de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? No es solo una categoría selecta de contratos la que se va a ver afectados, sino que una enorme variedad de contratos en todo el ámbito económico, desde contratos laborales, contratos de servicio, contratos de compraventa internacional de mercadería, contratos de cualquier cantidad de tipos de contratos de todo el espectro económico, vamos a tener problemas en el cumplimiento, porque hay una disrupción absoluta de la vida del ser humano. Estamos metidos en las casas, con mayor o menor medida, pero hay normas de distanciamiento social, se cierran actividades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con tanta actividad económica reducida o paralizada, esto creo que es una ocasión para que los abogados, las abogadas y los legisladores también sean creativos y piensen fuera de los límites de la normativa vigente y que desarrollemos nuevas soluciones legales. Las soluciones pueden estar limitadas al ámbito de la pandemia del COVID, pero yo creo que tenemos una oportunidad para que esto sea un motor de fortalecimiento de la normativa contractual
en caso de cualquier futura disrupción global de alto impacto. Y sabemos que seguramente la tendremos. No quiero ser ave de mal agüero, pero es una posibilidad. No parece que esta sea la última pandemia que vivamos, y esto entonces es importante. La pandemia del COVID puede parecer única, pero hay muchas posibilidades de que no sea la última que veamos a esta escala. Una solución inmediata, los alemanes, por ejemplo, lo que han hecho es que han hecho cambios temporales a la normativa y permiten a los consumidores y a las pequeñas empresas reservar el cumplimiento sobre unas condiciones económicas definidas hasta el 30 de junio de 2020. Son soluciones temporales. Seguramente las tendrán que extenderse, pero bueno. Estas soluciones temporales están bien, pero creo que podríamos hacer algo más. Y entonces podríamos ir un poco más allá. Cualquier litigio, de todas formas, relacionado con esto, proveerá alguna indicación sobre la forma en que este enfoque funcionará en la práctica o va a funcionar en la práctica. Sin embargo, estas normas son enfoques muy, muy limitados, muy cautelosos. Y por ahora, de ahora a un breve periodo, creo que vamos a necesitar un periodo más largo todavía. Falta todavía. Y entonces el mensaje clave es que en la normativa contractual encontramos mecanismos capaces de lidiar con el impacto de la pandemia sobre los contratos. Lo que tenemos que ver es si estas soluciones son aceptables a la luz del contexto económico resultante de las medidas tomadas por los gobiernos alrededor del mundo para cortar la expansión del virus. Tenemos cláusula de fuerza mayor, cláusula de hardship, tenemos varias cosas. Pero ¿serán aplicables a lo que quede de este mundo, a la crisis económica que viene? Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Las respuestas a corto plazo serán las más apropiadas por ahora, pero no van a tener que obviar la necesidad de un análisis más profundo sobre este tema, con la intención de revisar la normativa nacional sobre circunstancias imprevisibles surgidas después de la formación del contrato. Entonces, esto en cuanto a modo de reflexión. Como ya llevo casi una hora, la verdad es que voy a parar aquí. Si tienen alguna pregunta, si quieren... vamos a tener que hacer otra charla sobre otras cuestiones que son muy interesantes, pero bueno, teníamos el tiempo que teníamos y tampoco quiero extenderme para que no se mueran del aburrimiento. Quería agradecerle a la Universidad Escuela Libre de Derecho, por supuesto, mi alma mater, por la oportunidad de darles esta charla. Creo que son unas charlas muy interesantes. Quiero agradecerle a doña Cristina Gómez por la invitación. La verdad es que todas las cuestiones que están relacionadas con Costa Rica y con mi universidad siempre son bienvenidas. Y a partir de aquí, bueno, no sé si doña Cristina me manda las preguntas que tenemos o cómo vamos a hacer. Sí, don Francisco, si gusta se las leo. Sí. La primera es de doña Lara Farrulla, que lo saluda primero. ¿Y qué pasa si la prestación contractual se puede realizar con modalidades diferentes a las pactadas? Continúa diciendo, lo pido en el sentido de que con la pandemia cambiará la modalidad de efectuar los servicios y producir los bienes debido a que tenemos que convivir con el virus. Sí, claro, aquí, como les decía, lo importante es tener en cuenta lo que las cláusulas de fuerza mayor o las cláusulas que hayamos incluido en el contrato presenten como soluciones para estos eventos. Es decir, si las cláusulas que hemos incluido determinan que hay una resolución del contrato por un incumplimiento, por lo que sea, pues habrá una resolución del contrato. Sin embargo, si lo que cambia es la forma de llevar a cabo la prestación, pero al final el objeto económico del contrato se cumple, en principio no deberíamos tener ningún problema para seguir con la aplicación del contrato. Lo que podríamos hacer más bien, que es una de las cosas que, por ejemplo, los principios de UNIDROIT permiten, es suspender la aplicación temporal, o sea, temporalmente, el cumplimiento. Y entonces, que no haya responsabilidad por incumplimiento mientras no se pueda cumplir con la obligación, siempre que después de que pase el evento podamos seguir cumpliendo con la obligación. En cuanto a lo que doña Lara establece específicamente en lo del cambio de las circunstancias, no veo mayor problema. La verdad es que los contratos, de nuevo, pacta sunt servanda.
Como el contrato nace para ser cumplido, lo que nos interesa a nosotros es que el contrato se cumpla, no cómo se cumpla, a menos que la forma de cumplirlo sea esencial para el contrato. Y si la forma de cumplirlo es esencial para el contrato, entonces tendríamos que ver qué hemos pactado dentro del contrato para, para esto. ¿Se resolverá el contrato? Difícilmente. Seguramente lo que podemos hacer es renegociar el contrato. Pero también esto dependerá no solo de lo que hayamos pactado en el contrato, porque muchas veces, por ejemplo, no hemos previsto esta cuestión de decir, bueno, yo ahora la prestación que iba a hacer del servicio no la puedo hacer en la forma que la iba a hacer, pero la puedo hacer, que es una variación. ¿Es una variación fundamental del contrato? Habría que verlo. Pero dependerá también de la ley aplicable. Si vamos a aplicar la ley costarricense o vamos a aplicar la ley inglesa, vamos a tener soluciones completamente distintas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, y por eso es importante siempre saber cuál va a ser la ley aplicable. Ahora, en Costa Rica, y me perdonan si hay alguna persona que sea juez en este chat, en Costa Rica los jueces no les importa poco lo de la cuestión de la ley aplicable y terminan aplicando la ley costarricense, generalmente. Sin embargo, deberíamos ponerle más atención precisamente a la ley aplicable. Y sobre todo si las partes las han pactado en un contrato. Si yo he pactado que quiero aplicar con la otra parte, que quiero aplicar la normativa inglesa, el hecho de que la normativa costarricense me permita a mí aplicar ley costarricense no significa que tenga que aplicar la ley costarricense. Pero bueno, esta es otra discusión que ya podremos tener después. No sé si le contesté a doña Lara o si tiene algún comentario más. Esperemos a ver qué nos dice doña Lara. Hay otra pregunta, doña Lara, hace referencia a una noticia que dice 2020 Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus. La pregunta sería, ¿podemos contar como 10 sacudo de la pandemia el 30 de enero de 2020? Es cuando el PHEIC de la pandemia ha sido declarado por el Emergency Committee del WHO. Sí, lo que pasa es que la declaración formal de pandemia, porque recuerden que antes de marzo de 2020, en realidad lo que había era, sí, una epidemia, pero la OMS o la World Health Organization tardó un poco más en hacer una declaración formal, a pesar de que sus indicadores puedan ser anteriores, sí tendríamos que tomar en cuenta el momento en que se comunica oficialmente que estamos ante una pandemia. Y esto va a ser muy importante, la verdad es que la pregunta es importante por eso, por lo que les decía, porque claro, si nosotros determinamos que la pandemia existe desde enero, entonces todos los contratos que se hayan firmado a partir de ahí, que quieran invocar una causa de fuerza mayor, por ejemplo, no podrán decir que la pandemia no era predecible o no era previsible, porque ya la teníamos. Sin embargo, si nosotros consideramos que la pandemia va a partir de la declaración de la OMS de pandemia, la declaración formal, entonces a partir de ahí es donde podríamos decir, bueno, a partir de aquí es cuando un contrato no puede decir, o a mediados de febrero, por ejemplo, un contrato ya no podría decir que era imprevisible saber que iba a haber una pandemia o un evento de estas características que podía causar disrupciones muy graves dentro de la economía y de los contratos. No sé si hay alguna otra cosa. Sí, hay una consulta de Warren Corrales, dice, le manda saludos desde Madrid, soy abogado costarricense, haciendo 2 maestrías aquí. Muy En bien. el caso de WeWork y SoftBank, Adam Newman está demandando a SoftBank por no haber hecho la inyección de capital a la cual se había comprometido de acuerdo con el contrato que lo rigió. Yo asumo que SoftBank, debe estar argumentando fuerza mayor. ¿Cuál es su posición al respecto? Como les digo, eso es un poco más complicado. Supongo que sí, que argumentará la fuerza mayor, aunque no sé si más que fuerza mayor será hardship, en el sentido de que, bueno, hay una presión económica sobrevenida que no existía.
Aquí, o sea, decirles yo qué es lo que pienso, habría que tener todos los datos sobre la mesa. Sin embargo, creo que, como les decía, lo importante es determinar, de acuerdo con la ley aplicable, o sea, si la normativa que se va a aplicar en ese caso va a ser la española, o va a ser la inglesa, o va a ser la estadounidense, cuál es el umbral, el threshold que establece precisamente la normativa aplicable para determinar si efectivamente hay un evento de fuerza mayor o no hay un evento de fuerza mayor, o si esa circunstancia en donde no hay una inyección de capital es producto directo de la pandemia. Esa es la argumentación específica. Porque claro, yo puedo decir, bueno, es que hay una pandemia y como hay una pandemia, entonces yo no puedo inyectar capital. No, demuestre usted que usted está incumpliendo ese contrato y no está inyectando el capital específicamente y precisamente porque la pandemia se lo impide directamente. Y esta es la cuestión o lo importante precisamente de las cláusulas de fuerza mayor, las cláusulas de hardship o en España la rebus sic stantibus, que además hay toda una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español sobre la rebus sic stantibus. Pero es que recuerden que los contratos, de nuevo, el principio principal, por decirlo de alguna forma, de la contratación es precisamente pacta sunt servanda. O sea, los contratos nacen para ser cumplidos. Entonces, para que nosotros podamos decir que efectivamente no estamos cumpliendo con una parte del contrato, haya pandemia o no haya pandemia, tendríamos que demostrar siempre que estamos incumpliendo precisamente, y en este caso de la pandemia, porque la pandemia nos ha impedido cumplir con ese contrato. Pero no porque, no sí precisamente porque hay una pandemia en el mundo, sino porque a mi empresa y a mi negocio lo afecta directamente esta pandemia y por eso es que yo no puedo cumplir. Porque si no, entonces el juez nos va a, y sobre todo si vamos a litigar en una jurisdicción del common law, como en Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos, el juez nos va a decir, bueno, sí, hay una pandemia, pero a mí qué me importa. ¿Usted incumplió por la pandemia directamente o usted está utilizando nada más la pandemia para decir que no va a cumplir? Porque entonces yo no le voy a permitir que usted incumpla el contrato simplemente porque hay una pandemia. Porque si al final usted puede cumplir con su contrato porque el cumplimiento del contrato no está determinado por la pandemia, entonces no habrá. Ya les digo, difícil, habría que ver cuáles son todos los datos que hay, pero me imagino que los abogados irán por ahí. Las argumentaciones van a ser muy interesantes. Y ya les digo, vienen casos de casos y arbitrajes y todo lo demás. Tenemos décadas, porque claro, piensen que estamos hablando de todo tipo de contratos internacionales. Y en una época de globalización absoluta. Entonces, si tenemos esta época de globalización absoluta, los contratos están interconectados y estamos hablando de empresas inglesas, alemanas, chinas, que van a litigar en Francia con normativa alemana, etcétera, etcétera. Entonces todo esto va a ser muy interesante y porque además es todo el mundo el que ha sido afectado por esto, incluso los países que han sido menos afectados. Por ejemplo, Costa Rica, en términos de muertes, digamos, el impacto económico que esto va a tener es un impacto económico enorme y todavía no sabemos ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, podríamos hablar de cambio de paradigmas económicos y todo lo demás, pero bueno, en este caso no, o sea, esta charla no va de eso necesariamente. Entonces, recuerden que las argumentaciones son importantes. Recuerden que en términos de contratos internacionales, lo importante es lograr establecer el nexo causal entre el evento que puede ser considerado de fuerza mayor o no y el incumplimiento contractual. Doña Lara, refiriéndose a su pregunta sobre el 10AQ, dice, lo digo porque Italia considera la declaración del 30 de enero en su decreto del 31 de enero 2020 sobre la emergencia y adjunta a la Gaceta donde está el decreto. Uh-huh. Sí, no, entonces, o sea, por eso, pero eso, claro, dependerá de dónde, porque al final, si vamos a litigar en Italia, entonces sí, pero si no litigamos en Italia, puede ser que el juez no tenga, o sea, que el juez donde estemos litigando, sea cual sea, no considere esa declaración italiana como la declaración oficial o que la tenga en la Gaceta Italiana. Ya les digo, por lo menos hasta ahora, de lo que he investigado, la declaración es la del 11 de marzo, es la que se considera hasta ahora como la formal de la OMS, pero
perfectamente puede haber alguna otra. Y dependerá entonces del juez y de la jurisdicción en donde estemos litigando la determinación de si ese es el momento o cuál es el momento en que se empieza a considerar una pandemia o no. Y eso hay que tenerlo en cuenta caso por caso. Porque yo imagino que en Estados Unidos será distinto la consideración de la pandemia a la que es en Italia o la que es en España. Porque además Italia, por ejemplo, a España le llevaba dos semanas de adelanto, igual que España le lleva 2 semanas a Inglaterra. Y así hemos ido, por lo menos en Europa ha sido así. Entonces, habrá que ver efectivamente cuál es la declaración, pero también tendrá que ver con la argumentación, de nuevo. Si yo logro argumentar y probar que esa declaración es la efectiva, pues entonces yo no creo que tengamos ningún problema ante el juez. Pero dependerá de la consideración de la jurisdicción. En este momento no tenemos más preguntas, pero yo sé que por razones de tiempo usted acortó la parte de propiedad intelectual. Sin embargo, yo quisiera que nos hiciera algún comentario, porque aquí en Costa Rica hemos estado muy informados y bastante interesados en la solicitud que hizo el gobierno costarricense para la liberación de las patentes mundiales en salud y que fue aprobada por la OMS. Si usted pudiera hacernos algún comentario sobre ese. Bueno, es que esto es muy interesante porque en términos o sea, la relación que que encontremos entre la regulación que existe sobre pandemias, por ejemplo, tanto a nivel, estamos hablando de regulación legal, ¿no? Tanto a nivel de derecho comercial internacional, de comercio internacional, como a nivel de propiedad intelectual o de salud pública incluso. Y es muy interesante esa relación entre el comercio internacional y la normativa sobre pandemias. Es una relación que tiene que ver mucho con eso de la propiedad intelectual. La investigación y el desarrollo de nuevas vacunas, por ejemplo, para enfermedades nuevas, generalmente llevan a la petición de nuevas patentes, por ejemplo, de protección de patentes. Y esta protección de las patentes lo que hace es crear un monopolio, entonces, en el que la persona que tiene la patente se le da una exclusividad para producir los derechos de producción de un producto farmacéutico. Y cuando estamos hablando de una pandemia, estos productos farmacéuticos son muy importantes. Y si esa patente, o sea, lo interesante de la propiedad intelectual es que la propiedad intelectual crea un pequeño monopolio por un tiempo determinado, por supuesto, de una cuestión específica. Y entonces, esta patente, ¿qué pasa con esta patente en tiempos de pandemia, por ejemplo? Podemos irnos a la normativa de la OMC, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio, que lo que hace es que convierte esta protección en un tema multilateral. ¿Y por qué? Está relacionado con el ADPIC, con el convenio ADPIC o el TRIPS, el Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Y lo interesante es que todos los otros usos tendrán de esa patente, por ejemplo, tendrán que tener alguna autorización. O tienen que estar dentro de las excepciones que establece, por ejemplo, el ADPIC para las patentes, como en este caso la salud pública. Y hay una tensión entre las metas que persigue la salud pública, por ejemplo, y la propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual. Porque, ¿cuál es el balance que tenemos? O sea, nosotros hemos construido un sistema de derecho de propiedad intelectual en el que lo importante es el dinero que se pueda ganar. Y esto es una opinión muy personal, por supuesto. La protección ha sido tal que entonces lo que hacemos nosotros es lograr que los derechos que estamos protegiendo sean únicamente o casi solo destinados a eso, a ganar dinero, perdón. Y la investigación se ha dejado de lado, o la investigación corre a cargo sobre todo de las instituciones públicas que luego, todas estas cuestiones que encontramos, la renta de estas cuestiones, de estas nuevas investigaciones y de los resultados de estas investigaciones, vacunas, etcétera, etcétera, no necesariamente van al sector público, sino al sector privado. Tenemos que tomar en cuenta también la declaración de Doha, de 2001, que
se refiere a los artículos 30 y 31 del TRIPS, del ADPIC, que dice cuáles son las excepciones de las obligaciones de los estados para la protección de los derechos de patentes. Y la Declaración de Doha lo que hace es prever la posibilidad de los estados de dar licencias obligatorias en circunstancias de emergencia nacional y otras circunstancias de urgencia extrema. Entonces, yo creo que aquí esta es la clave. Con esta Declaración de Doha, lo que se permite es precisamente se da un permiso y se dan licencias para que los productores puedan manufacturar los productores que no son los que tienen la patente, que no son los dueños de la patente. Tenemos una patente, el gobierno lo que hace es dar una licencia obligatoria y le dice a esa gente que es dueña de la patente, en este momento de emergencia nacional, no, no serán ustedes los únicos que produzcan este producto precisamente. Y bueno, si consideramos además al coronavirus, esta pandemia del coronavirus como una emergencia, el régimen de propiedad intelectual parece, con esta Declaración de Doha y con el TRIPS, que es el que sigue todo el mundo, da oportunidades para abrir precisamente el sistema con estas licencias compulsory licenses que dicen que son las licencias obligatorias. Sin embargo, no es tan evidente, por ejemplo, que la normativa de la OMC se pueda interpretar en una forma de forma tal que sepamos que esa normativa de la OMC, por ejemplo, está hecha para luchar contra las pandemias. Ya les digo, sí hay posibilidades. La misma normativa de la OMC, con el TRIPS, con el ADPIC, que es el tratado más importante sobre aspectos de derecho de la propiedad intelectual, existe esa posibilidad de dar licencias, de otorgar licencias obligatorias y todo lo demás, pero no es necesariamente, o sea, la interpretación de la Declaración de Doha y del ADPIC también dependerá mucho del tribunal que la esté interpretando. Sin embargo, las posibilidades están. Y en cuanto a la petición de Costa Rica, bueno, es lógica. Sobre todo porque además en Costa Rica hay posibilidades de hacer muchas cosas porque tenemos recursos naturales suficientes como para buscar nuevos medicamentos y es una de las cosas que además en Costa Rica se han perseguido siempre, tener un control sobre los productos que salen a partir de nuestros recursos naturales. Lo ideal sería eso, que en este momento no se otorgaran patentes o que las patentes que se otorguen estén suspendidas o tengan licencias obligatorias, más que suspendidas, tengan licencias obligatorias para que la cura, por ejemplo, la vacuna que exista contra el COVID, no resulte en un negocio de solo hacer dinero, sino que sirva precisamente para parar la epidemia o la pandemia en este momento. Luego podrá cambiarse las reglas del juego y quitar ya la licencia obligatoria y dársela al laboratorio que lo haya producido. Pero en principio creo que la petición tiene pies y cabeza y que creo que sería muy interesante que saliera adelante. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. No tenemos más preguntas, entonces agradecerle siempre su buena colaboración y la ayuda con su casa de estudios, la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Agradecerles a los que están conectados y que han participado con preguntas y escuchando la conferencia. Recordarles que hoy a las 5 de la tarde tenemos la conferencia Efectos Jurídicos Laborales en la época de la pandemia y que seguimos con las actividades y tendremos otra actividad internacional también desde España el jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos y cerramos la actividad. Muchas gracias.